Hemos invitado a un diplomático retirado ahora, con una carrera larga, al servicio de las relaciones exteriores de nuestro país, habiendo sido embajador en puestos claves como la OEA, creo que en 2 oportunidades, como Washington, y vicecanciller, pero al mismo tiempo ha sido funcionario internacional y se ha desempeñado en la Secretaría General de la OEA, justamente. Creo que ha sido jefe del gabinete de asesores en la Secretaría General de la OEA, es decir, conoce cómo funciona el sistema multilateral. Y naturalmente conoce los países de América Latina y las corrientes que hay y el marco reglamentario que debe regir las relaciones entre los estados. Y lo hemos solicitado porque todos hemos quedado sin duda chocados de que el presidente de la República de Colombia, el señor Gustavo Petro, haya hecho declaraciones respecto de la Policía Nacional, que a él le ha parecido desfilar, no actuar, sino desfilar y presentarse de una manera que le recordó a los nazis. Es cierto que el señor Petro había hablado también a propósito de su propio país, como comportamiento nazi de algunas instituciones colombianas, pero adquiere un naturalmente valor diferente cuando habla de lo que sucede en otro país, después de otras declaraciones que había hecho y de otras tomas de posición, poniendo en duda la legitimidad de la sucesión presidencial que ha llevado a la presidencia a la actual presidenta Dina Boluarte. Embajador Hugo de Sela, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cómo calificar lo que ha declarado el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, y cuál es la actitud razonable que el Estado peruano debe tener frente a esta injerencia y este desatino? Creo que hay varias cosas que comentar al respecto, pero quiero empezar por hacer algo. Creo que hay que rechazar de la manera más enfática posible las palabras del presidente Petro. Más aún por la ocasión en que las pronunció. Cuando hubo ese repugnante asesinato de policías, no puede ser que un presidente, menos todavía un presidente de la región, tenga el atrevimiento increíble de hablar como lo hizo Petro. O sea que quiero empezar por eso, rechazar total y absolutamente. En segundo lugar, quería explicar que hay que distinguir el aspecto político del aspecto diplomático. En el aspecto diplomático lo que tenemos es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y ahí está la figura de declarar persona no grata a un enviado en otro país. En otras palabras, como lo hicimos con el embajador de México no hace tanto, que era el enviado de México aquí, se le declaró persona no grata. Y se le dio un plazo para que se marche. Exactamente, se le expulsó. Ahora, desde el punto de vista estrictamente diplomático, no hay una figura que permita declarar persona no grata a un presidente. Pero, desde el punto de vista político, eso por supuesto que se puede hacer. Y yo entiendo que la expresión que está por aprobar nuestro Congreso es en ese sentido, desde el punto de vista político, declararlo persona no grata. Y yo espero realmente que el gobierno en su conjunto respalde esa declaración. No creo que corresponda que lo haga la Cancillería como un ente particular dentro del gobierno, sino el gobierno en su conjunto, de manera tal que todos los peruanos le digamos al señor Petro que no se meta con nosotros y menos en estas circunstancias. ¿Qué consecuencias prácticas o jurídicas tendría si se declara un presidente en ejercicio de un país vecino y aliado? Por ejemplo, en la Alianza del Pacífico, persona no grata. Así es, Fernando. Yo creo que eso sería un hecho político de gran importancia. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para hacer un llamado a los muchos amigos colombianos del Perú y para pedirles que se pronuncien sobre este asunto, porque lo que no podemos permitir es que un hombre como Petro, que además parece que en lo personal no es nada equilibrado, ponga en peligro una relación tradicionalmente cercana como es la relación entre Colombia y el Perú. O sea, no podemos permitir que un accidente como es Petro, un accidente en la historia, afecte una relación tan buena como la que tenemos con Colombia. Así que quiero hacer
enfáticamente un llamado a los amigos del Perú en Colombia para que nos ayuden a que Petro sepa que ese tipo de expresiones son rechazadas no solo en el Perú, sino también en Colombia. Ojalá ocurra. Ha sido el caso, creo. Ante declaraciones anteriores han habido, naturalmente, muchas voces que se han elevado en Colombia para criticar a Petro, justamente por esa razón, estar poniendo en peligro la relación con el Perú, que para Colombia es tan importante como lo es para el Perú la relación con Colombia, ¿no? Así es. Ahora creo que esto último que ha hecho ha sobrepasado ya determinados límites. O sea, no es posible que una persona sea tan insensible frente a la muerte de otra. Pero no se había producido todavía, creo. ¿Eh? Ya. Cuando él dijo esa barbaridad, y ya se sabía que habían muerto esos oficiales. Bueno, había empezado a dar peor, vueltas sí. la noticia. Sí. Tanto peor. Y en todo caso, ¿sabe usted, Fernando? Ni siquiera ha tenido, después de conocer la muerte, ni siquiera ha tenido la decencia de decir una palabra sobre eso. Ahora, hace unas semanas se declaró persona non grata a Evo Morales. Sí. Él no es un jefe de Estado, ha sido, pero no es. Y en efecto es una persona que había venido acá y que había tenido actividad aquí, ¿no? Es completamente diferente cuando se trata de un jefe de Estado, ¿no? Sí, es totalmente distinto. En el caso de Evo Morales tiene un efecto práctico, que es el hecho de que él no puede ingresar al Perú. Es decir, él como una persona normal no necesita ir por todos los canales oficiales para venir al Perú. Y en este caso a Morales se le ha advertido que ni siquiera intente ingresar porque no lo van a dejar ingresar. En el caso de Petro esa no es una hipótesis plausible porque él como jefe de Estado tendría que ir por los canales oficiales si es que en algún momento decide venir al Perú, cosa que creo que es altamente improbable en estas circunstancias. ¿Nos puede hacer daño tener este nivel de conflictividad en nuestra relación con Colombia? Yo recuerdo, por ejemplo, que al principio del régimen de Hugo Chávez dijo cosas sumamente graves contra el presidente de la época, Alan García, ¿no? Ofensivas, con una voluntad de ofender. García contestó a su manera, con habilidad, pero no se le ocurrió tomar medidas de este tipo. Él supo contestar y defenderse. Justamente a eso me refiero. Creo que la respuesta que se requiere frente a Petro es una respuesta política, no una respuesta diplomática. Yo creo que hay que contestarle al nivel adecuado, porque después de todo en Colombia también pasan cosas. Y no se trata aquí de entrar a una guerra, de apuntar dedos. Se trata de impedir que la relación entre dos países se deteriore. Y eso hasta ahora está siendo culpa de Petro. Así como lo fue en su momento culpa del presidente mexicano, que también dijo cosas absolutamente inapropiadas. Sí, en este caso hay un aspecto ofensivo, ¿no? Hacia una institución sacrificada, como es la policía, como dice usted, en relación sobre todo a una fecha negra para la policía que ha ofrecido las víctimas que sabemos en la provincia de la Convención. ¿Hay precedentes de que un jefe de Estado en ejercicio haya sido declarado persona no grata? No que yo recuerde, con toda franqueza. No recuerdo ningún precedente. Ya, estamos innovando entonces en nuestra panoplia de armas. Bueno, sí, estaríamos innovando, así es. Pero sí quiero dejar muy en claro, no es algo que le corresponda hacer a la Cancillería, porque la Cancillería lo podría hacer teniendo una base jurídica adecuada, y esa base jurídica no es aplicable en este caso, porque... no es un diplomático acreditado ante nuestro país al cual se le pueda retirar la aceptación de que se le reconoce como embajador y declararlo contra. El caso célebre es el caso de Jorge Edwards en Cuba, ¿no? Que dio lugar a un libro histórico, pero no nos sorprende de lo que pasaba en Cuba en los años 71, y eso es por defender a un poeta que fue víctima de la represión. Efectivamente. Ahora, en el caso de Estados Unidos, hemos visto, por ejemplo, que se han visto obligados a recibir en su territorio a personalidades muy hostiles y no gratas de oficio, como Yasser Arafat, por entonces presidente de la Organización Palestina, y al propio Fidel Castro, cada vez que querían ir a la ONU, que está en territorio americano, supone el uso del aeropuerto. Y aunque tiene un estatuto especial a ONU, bueno, tienes que soplarte que el señor Fidel Castro venga o que el señor Yasser Arafat esté presente en tu territorio. Sí, efectivamente, eso se debe a que cuando un país se cede de un organismo internacional, firma lo que se llama un acuerdo de sede. Y en ese acuerdo de sede se especifican cuáles son las obligaciones del país. Entre otras es permitir que las reuniones de ese organismo se realicen sin interferencia, y es por eso que se deja entrar a las personas. Pero yo creo que el Perú tiene una única sede de un organismo internacional, ¿no?
¿Qué es la que es la Comunidad Comunidad Andina de Naciones, de la cual es miembro. de la cual es miembro? Señor Petro como presidente de Colombia. Entonces, Así es. podríamos hallarnos ante esa situación. Sí, que el señor efectivamente. Petro venga y haga valer su derecho a venir como miembro de la CAN. Es algo que podría ocurrir, efectivamente. Esa es una hipótesis probable, plausible más que ¿Qué probable. diferencia hay entre que la declaratoria sea hecha por el Congreso y por el Ejecutivo? Bueno, en este caso, como estamos innovando, en ambos casos se trata de una expresión política de rechazo a una persona que ha ofendido gravemente al Perú. Ese es el significado fundamental. Pero, ¿qué consecuencias prácticas tiene que lo haga el Congreso o que lo haga el Ejecutivo? Yo francamente no veo Porque la el Congreso no diferencia. tiene por qué entrar en relación con el señor Petro. No, claro pero el que no. Ejecutivo sí. Tenemos fronteras, tenemos un problema de narcotráfico que pasa de un lado a otro, en los dos sentidos, me parece. Tenemos inversiones, tenemos un montón de cosas. El Estado es mucho más que el señor que está de paso ahí como presidente ahora o la señora que lo está en el Perú. En eso estamos de acuerdo y no podemos permitir que una persona, por más presidente que sea, complique la relación bilateral. En realidad, con Colombia nosotros no hemos roto relaciones diplomáticas. El comercio sigue, las relaciones culturales continúan. Y lo que no podemos es permitir que este tipo de clima negativo que Petro quiere crear empiece a perjudicar esas cosas. De hecho, algo que ya se está perjudicando, en mi opinión, es la Alianza del Pacífico, que usted mencionaba. Sí. ¿Cómo se está perjudicando? Bueno, en primer lugar, porque México, alegando algo que es absolutamente falso, no nos transfiere la presidencia pro tempore. Hay que recordar que ahora le toca al Perú ejercer la presidencia pro tempore. Sin embargo, México aún no la transfiere, alegando que tiene que hacerse a nivel presidencial. Yo quiero recordar que cuando México recibió de Chile la presidencia pro tempore, AMLO no viajó a Santiago, igual lo recibieron. Entonces, yo creo que en este momento hay que proceder porque de alguna manera estamos paralizando tareas importantes en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque la estamos politizando. Y no se puede politizar un organismo que se creó expresamente con el deseo de sus países miembros de que actúe en función de los intereses económicos y comerciales y que no se iba a permitir politizarlo. Ahora AMLO lo está haciendo y eso es totalmente equivocado. ¿Qué papel está jugando la OEA en estas circunstancias? Porque el señor Almagro ha intentado algunas pequeñas gestiones, pero en los últimos tiempos está callado, ¿no? Está callado, creo que él está preocupado de otros temas internos. Sus propios cuestionamientos por cosas personales, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que tiene para distraerse con Bueno, lamentablemente. Sí. Por otra parte, usted ha mencionado México y hay un tema también de fricción con México, que es la situación de la esposa del expresidente Pedro Castillo, ahí Lilia Paredes, sobre el cual México ha dicho que no va a aportar investigación, no va a aportar informaciones durante 5 años. ¿En base a qué fundamento jurídico se puede hacer esa declaración cuando las informaciones que se requieren son judiciales? Por supuesto, y México tiene tratados con el Perú que lo obligan a cumplir con eso. Si los mexicanos no aportan la información que se les solicite por la vía judicial, estarían incumpliendo el derecho internacional y eso es una violación grave, denunciable. ¿Ante quién? Ante las instancias correspondientes, que podría ser la Corte de la Haya, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, lo que nos está diciendo usted es que México está obligado por su firma de tratados internacionales a aportar, permitir que la Fiscalía Peruana interrogue en Nacional Lilia Paredes si esto se sustenta técnicamente. Claro, hay tratados de cooperación judicial que permiten hacer eso. De manera que es ¿Sí? ilegal. Ilegal. Que se haya dicho desde ahora, durante 5 años no voy a dar ninguna información. No, eso es simplemente inaceptable e ilegal. Tienen que hacerlo. Bueno, y como dice usted, la única posibilidad es de recurrir ante una instancia internacional. Así es. Bueno, por lo demás, el estatuto de asilada de la señora Lilia Paredes está sellado y consagrado. No hay nada que hacer. Sí, eso es aparte. Esa es una decisión unilateral del gobierno mexicano que no tenía por qué consultarla y de hecho no la consultó. Hemos recibido, mientras hablábamos, un comunicado de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que leo. Sí. Orden del día, debate y aprobación que expresa su rechazo a las inaceptables declaraciones del señor Gustavo Francisco Petro Urrego,
presidente de la República de Colombia, entre otros aspectos. No se habla de persona non grata, pero es un comunicado de la orden del día hoy, el tema que se va a ver mañana a las 8 de la mañana en la comisión, así que veremos qué decide mañana, ¿no? Ojalá eso se apruebe, ¿no? Porque creo que es necesario que se escuche la voz de los peruanos rechazando de la manera más absoluta lo dicho por Petro. Hugo de Sela, ex vicecanciller, diplomático, ex funcionario de la OEA, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas noches.